Dice la palabra de Dios: si pues habéis sido resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Le voy a pedir, hermano, que ore conmigo al Señor y procure mantenerse despierto durante todo el mensaje, ¿sí? Señor, ayúdanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para recibir tu palabra. Pero también te pido que me ayudes, Señor, a mantenerme alerta, atento, Señor, a todo tu mensaje. Quiero recibirlo, Señor, completo, no a medias. Quiero recibirlo completo. Ayúdame, Señor. Dame fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces, como creyentes, ponemos nuestra vista en las cosas terrenales. Y al hacerlo, perdemos de vista el propósito por el cual hemos sido llamados. Porque nuestra mirada puede estar puesta en las cosas que tenemos aquí en la tierra, en las cosas terrenales, en las cosas naturales. Cuando la Escritura dice y afirma que ahora en Cristo somos seres espirituales. Espirituales porque ya no andamos conforme a la carne. Desde el momento que nacimos de nuevo, ahora andamos y vivimos en el Espíritu. Por eso somos seres espirituales. Tenemos una nueva naturaleza, somos nuevas criaturas. Y la palabra nos enseña que nuestra mirada debe de estar ¿dónde? Puesta en los cielos, es decir, en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Eso no significa que debamos desconectarnos de las cosas de este mundo, ¿sí? No significa que dejemos el trabajo, no significa que no cuidemos de lo que tenemos, no. Más bien, debemos esforzarnos en el trabajo, debemos ser diligentes en la crianza de nuestros hijos y debemos ser buenos ciudadanos en esta tierra, pero nuestra mente, nuestros ojos y nuestro corazón, ¿dónde debe de estar? En las cosas celestiales. Somos seres espirituales y aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Diga, no soy de este mundo. Mi ciudadanía está en los cielos. Tristemente, muchos cristianos están cautivos, seducidos por las cosas de este mundo y pierden de vista la herencia en la eternidad. Están más cautivados, seducidos por las cosas materiales. Algunos buscan bienes materiales, otros buscan darles una mejor herencia a sus hijos, otros se enfocan más por buscar títulos. Y repito, no hay ningún problema en eso, no hay nada de malo en eso. El problema es cuando se le roba el tiempo que le corresponde a Dios, cuando no le damos el tiempo que es de Dios, no le damos a Dios lo que es de Dios por buscar las cosas de este mundo. Ese es el problema. Y las cosas eternas son las que verdaderamente valen la pena. Porque usted sabe que todas las cosas que están en este mundo han sido puestas para el fuego. Es la leña, hermanos. Es pura leña. Y va a ser consumido por el fuego. El mundo, la vanagloria del mundo, sus pasiones, sus deseos y todo cuanto hay en el mundo va a pasar. Todo eso va a ser consumido. Sin embargo, Dios en su palabra nos enseña que debemos buscar las cosas eternas. En esto debemos poner más diligencia
hasta alcanzarlas y poseerlas. La palabra nos enseña sobre galardones eternos, que si nos esforzamos podemos aspirar a cada uno de ellos. Ya estudiamos sobre la corona de justicia, ya hablamos sobre la corona de gozo y el día de hoy vamos a ver la corona de la vida. Y recordemos que la palabra corona viene del griego estéfanos, que significa galardón o premio. La palabra estéfanos significa galardón o premio. Y esto hace alusión a las guirnaldas que se le daban a los competidores que salían vencedores en una carrera de atletismo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes en alguna época de su vida participaron en una competición de atletismo? Ya vi varias manos levantadas. Yo sé que aquí varios jóvenes de la Casa Hogar, ellas seguido participan en maratones, ¿verdad? Y de hecho tienen medallas, muchas medallas de jóvenes que han ganado en esos maratones. Yo recuerdo haber participado en un maratón, era una carrera de 5 kilómetros, eran como 2 o 3 vueltas a todo el metropolitano, el parque metropolitano. Y yo recuerdo que yo me preparé mucho, yo estaba muy joven, me preparé mucho para dicha competición. No gané, pero me conformé con haber terminado la carrera. Y en esa ocasión se premiaron a los 10 primeros lugares. ¿Yo cuál fui? No recuerdo. Fui de los últimos. Pero para mí fue una satisfacción muy grande el haber cumplido mi objetivo de haber terminado mi carrera. Pero los que ganan los primeros lugares recibieron una medalla, recibieron un galardón. Y la Escritura dice que todo el que pelee la buena batalla hasta el final se va a llevar una corona de justicia. Y todo aquel que persevera hasta el fin y logre terminar esa carrera de la fe, recibirá una corona incorruptible. ¿Dónde recibiremos estos galardones? En los cielos, en el tribunal de Cristo. Dios tiene cosas buenas para nosotros, preparados para aquellos que le aman. Por lo tanto, es tiempo, hermano, escucha bien, es tiempo de que tú fijes tu mirada en las cosas eternas, porque hay cosas buenas que nos esperan en la eternidad, que son mucho más valiosas, que son de mucho, las gozaremos, las disfrutaremos mucho mejor de lo que poseemos aquí en la tierra. Cosas en las cuales ni el diablo puede ahí interferir, ni se puede corromper, ni oxidar, ni deshacer. Será un lugar donde nadie te podrá arrebatar lo que Dios dará a tu vida. Y debemos enfocarnos en esas cosas, en las cosas del cielo. La corona de la vida, ¿a quién será dada esta corona? Santiago 1:12, allí vemos. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona será dada a todos aquellos que perseveran manteniéndose firmes en la fe, aún en medio de las pruebas. Esta corona será para aquellos que aún en medio de las tribulaciones, en medio de la prueba, se mantienen fieles y firmes. Porque no sé si ustedes sabían que todos nosotros en algún momento pasaremos por pruebas y tribulaciones. Las pruebas serán esos procesos que Dios usa para purificar nuestra fe. La palabra prueba que aparece allí es la palabra griega peirasmos, en el griego, que se refiere a dificultades, sufrimientos, problemas externos que golpean la vida del creyente. No significa un castigo, no es una tentación de parte de Dios, no,
sino una situación difícil que mide y fortalece la fe. Y cuando venimos a los caminos del Señor, ninguno está exento a padecer pruebas, a padecer situaciones difíciles. La enorme diferencia es que ahora en Cristo Él nos ayuda a soportar, nos ayuda a sobrellevar cualquier prueba. Pero cualquiera que venciere la prueba, cualquiera que venciere la tribulación, a ese le espera una corona de vida. Y la Biblia nos advierte de parte de nuestro Señor Jesús que en la iglesia nosotros padeceremos tribulación, persecución y sufriremos pruebas. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, si me acompaña. Vamos a estudiar un poquito este mensaje que Dios le dedicó a la iglesia de Esmirna. Y ahí en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, es el último libro de la Biblia. Ahí no hay pierde. El último libro de la Biblia, hasta el final. En el capítulo 2, en el verso 10, aquí está hablando Jesús y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis, ¿qué dice allí? Probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús mismo le está dando aviso a su iglesia y les dice: miren, van a sufrir tribulación, van a ser probados por 10 días, y sería el mismo diablo quien los tentaría. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Les advierte, los alienta, pero también les da una promesa y les dice: si ustedes superan la prueba y permanecen fieles en medio de su tribulación, yo los voy a galardonar con una corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, les dice el Señor. Esta carrera no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Cuántos conocen la montaña más alta del mundo? El Everest. Y se dice que allí en el Everest hay un cementerio donde hay alrededor de 300 cuerpos. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, la mayoría de los alpinistas que suben y escalan el Everest, ellos tienen como objetivo llegar hasta la cima. Pero cuando llegan hasta la cima, dan por hecho que ya se terminó su travesía. Y dicen: lo logré, llegué hasta el final. Pero ¿qué sucede cuando ellos descienden? Se desenfocan, ya no son más cuidadosos, ya lo hacen más a la ligera, y eso les termina costando la vida. Y pierden la vida no de ida, la mayoría perdieron la vida al descender. ¿Usted ha escuchado el dicho: esto no se termina hasta que se termina? ¿Y qué les costó haber llegado hasta la cima y al descender, perder su alma, su vida? Ese término, sé fiel hasta la muerte, aplica a todos nosotros, hermanos, a todos. En Apocalipsis 2, verso 11 dice: y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos tienen oídos? ¿Sí escuchan bien? Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A su iglesia. El que venciere no sufrirá daño
de la segunda muerte. Ese mensaje va dirigido a todos nosotros. El enfoque en un momento especial fue para la iglesia de Esmirna, pero eso nos incluye a ti y a mí, para toda la iglesia. El que venciere jamás sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Eso qué implica? Que debemos vencer, que debemos mantenernos fieles y firmes a pesar de las pruebas, a pesar de la tribulación que sobrevenga a nuestras vidas. Mire, esa carta Dios se la dirigió a la iglesia de Esmirna. Y en su contexto histórico, la iglesia de Esmirna era una ciudad donde estaban en una situación muy difícil los cristianos. Pero en su entorno, la ciudad estaba ubicada en un lugar estratégico para el comercio. La ciudad era hermosa, era próspera, era una ciudad bendecida, le iba muy bien. Y eso lo podemos comparar a nuestros días. Nosotros hablando en nuestra ciudad, pues no estamos tan mal. Hoy podemos decir que tenemos alimento, que la economía está marchando bien, que hay fuentes de trabajo, que hay cierta estabilidad. Pero ¿cuántos saben que también hay barrios donde sufren y hay pobreza extrema, verdad? Pero Esmirna era una ciudad muy próspera. Era una ciudad que a causa de su prosperidad también sufría muchas cosas, muchos riesgos. Pero a pesar de todas las dificultades, esta ciudad nuevamente se levantaba, se reedificaba y seguía siendo próspera. Sin embargo, en aquella ciudad había mucha idolatría, había muchos dioses paganos. Y uno de los dioses, el cual obligaba a toda la ciudadanía a adorarle, era el mismo César. Tanto que al César se le tenía que dar una adoración compulsoria para todos los ciudadanos en ese lugar. Es decir, cada año, cada ciudadano debía de ir al palacio y poner una pizca o un tipo de incienso en el altar, una ofrenda. Esto lo hacía públicamente delante del César y lo reconocían como su Dios. En aquel tiempo los césares romanos se declaraban dioses. Y cuando uno se levantaba y ofrecía su ofrenda al César, recibía un certificado que afirmaba que esa persona ya había rendido tributo al César. ¿Sí? Quienes tenían ese certificado podían andar por la ciudad con total libertad. Pero todos aquellos que se negaban a adorar al César y no tenían ese certificado, los metían a la cárcel. Y podían inclusive hasta darles condena de muerte. Es ahí en medio de esa idolatría donde se encontraban los creyentes, la iglesia de Esmirna. Era un lugar próspero, era un lugar bendecido conforme a la visión del mundo. Era una ciudad donde todo el mundo quiere estar, donde podrías alcanzar tus sueños, tus metas, todo lo que te propusieras, pudieras alcanzarlo, porque hay oportunidades. Sin embargo, allí se encontraba en una dura prueba la iglesia de Esmirna. Por eso Jesús les dijo en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero ahí dice entre paréntesis, pero tú eres rico. Aunque parezca que delante de la sociedad son pobres, ustedes en realidad son ricos. ¿Y ricos en qué? En la fe. Porque a pesar de que estaban padeciendo persecución y tribulación, ellos perseveraban en su fe. Ellos no tenían ese certificado de adorar al César. Ellos no tenían la aprobación del César ni del pueblo. Y en un lugar donde aparentemente el mundo cree que estaban bien, la iglesia de Jesucristo no la estaba pasando bien. Ellos sufrían persecución y muchos de ellos eran asesinados.
En un acto de adoración al César, eso representaba una enorme prueba muy grande para la iglesia de Esmirna. Y muchos se rehusaban a adorar al César. Y muchos de ellos eran condenados a muerte. Terminaban en la hoguera quemados, los ponían en las plazas públicas a burla de todos. A otros los metían en los coliseos romanos y eran devorados por las bestias, por los leones. A esta iglesia, hermanos, le fue muy difícil sobrellevar su fe en esa situación. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que no hubiera sido más fácil dar esa pizca de adoración al César? ¿Usted cree que no hubiera sido más fácil llevarle incienso, postrarse ante el César y decir, tú eres mi Dios, y ya vivir como todo el mundo vive? Con todas las comodidades, con todos los privilegios, con todas las oportunidades. ¿Acaso era más fácil? Sí. Pero sin embargo esta iglesia no lo hizo. Y lo mismo puede suceder con todos nosotros. En nuestros pensamientos podemos llegar a decir, ¿y qué si hago lo mismo que el mundo hace? ¿Y qué si sigo teniendo mis ídolos? ¿Y qué si sigo escuchando la música que a mí me gusta? ¿Y qué si sigo manteniendo las malas amistades? ¿Y qué si sigo con mi mal vocabulario? Al final del día puedo gozar de las oportunidades, de los privilegios que todo el mundo tiene. Pero Jesús le estaba ofreciendo a esta iglesia algo que no era temporal. No era un privilegio temporal, no era un deleite temporal, sino algo eterno, una corona eterna. Y aunque el mundo y la situación para la iglesia de Esmirna, para ese momento poner una simple pizca y llevar una vida de comodidad en medio de las que estaban, sin embargo, ¿qué hizo esta iglesia? A causa de su fe, no lo hicieron. Ellos decidieron retener su fe y su integridad por amor a Cristo. Ellos no se rindieron ante la idolatría. Prefirieron perder su comodidad con tal de agradar a Cristo. Prefirieron perder hasta su misma vida con tal de ganar a Cristo. Hermanos, Dios los llamó ricos. Aunque nosotros estamos en este mundo y la gente puede vernos como pobres, la gente puede vernos como gente cualquiera, sin visión. Sin embargo, Dios nos ve y nos llama ricos y bienaventurados. Quizás en estos momentos, no sé, tú le estés pasando difícil, pero recuerda que en los cielos tienes una herencia eterna. Aunque en el mundo nos vean como insignificantes, en los cielos estamos siendo reconocidos. Aunque en el mundo nos llamen desventurados, en los cielos nos llaman bienaventurados. Y el mensaje de Jesucristo es este: permanece fiel hasta el final, porque tú y yo no estamos exentos de tribulaciones y persecuciones. En Juan 16, verso 33, Jesús dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Dile al que tienes a un lado, anímate, y dale un codazo. Anímate. Ya hay uno que venció por nosotros, y es Jesucristo. ¿Cuántos saben que en Cristo vendrán tiempos mejores? Tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de gozo y de alegría. Pero debemos mantenernos firmes. En 2 de Timoteo 3:12 dice: es cierto, y todo aquel que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús,
sufrirá persecución. Pero ¿qué es lo que sucede? Que todos queremos vivir cómodamente, no queremos los sufrimientos, no queremos la tribulación. Pero sin duda habrá ocasiones donde pasaremos momentos duros, momentos difíciles, momentos donde Dios permitirá probar tu fe. Y es allí, en esos momentos, donde saldrá a luz cuánto confías y cuánto dependes de Dios. Es en medio de la tribulación donde realmente se descubrirá quiénes somos. Esta palabra tribulación también significa hacer presión. ¿Usted ha usado la olla express? Si usted destapa una olla express cuando ya está acumulada de vapor, ¿qué va a hacer? Va a explotar porque está haciendo precisamente presión, ¿verdad? Eso significa la palabra probar. Pero también significa extender y ensanchar. Cuando usted lava la ropa, bueno, los que antes lavaban a mano, ¿qué hacían con la ropa? La golpeaban, la estiraban, la exprimían y volvían a golpear. Eso significa la palabra prueba, hermanos. ¿Qué va a hacer Dios? Va a permitir la prueba a nuestras vidas. La iglesia de Jesucristo durante mucho tiempo ha pasado por diferentes pruebas y lo vimos en el COVID-19. El mandato, el orden de nuestros gobiernos fue: cierren iglesias. Muchos creyentes murieron, pero se ordenó cerrar iglesias y lo hicimos fielmente. Pero ¿qué sucedió? Muchas iglesias ya no abrieron porque los creyentes se enfriaron. Vino la prueba, muchos no la pasaron. Hoy día también en nuestro país, en muchas regiones, están los creyentes siendo perseguidos por causa de su fe y les quitan su iglesia y no conforme, les quitan sus tierras, sus casas, sus terrenos y los expulsan de su pueblo. Pregunto, ¿es necesario que la iglesia de Cristo sufra tribulación y persecución? Sí. Y Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna que sufrirían ¿por cuántos días? ¿Recuerda? Por 10. Mire, usted sabe que los números en la Biblia tienen un simbolismo, representan algo. El número 10 en la Biblia representa prueba. Prueba. Y vemos distintos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuántas plagas envió Dios al pueblo de Egipto? 10. Y cada una de estas plagas fue un tiempo de prueba para los egipcios, sobre todo para el faraón. Pero también vemos que son 10 los mandamientos del Señor. Y si usted ha leído su Biblia ahí en Deuteronomio, en el capítulo 10, del Éxodo, menciona las 10 plagas y 10 capítulos posterior menciona los 10 mandamientos. 10 veces fue Job vituperado por sus amigos, entre comillas. 10 fueron los días que Daniel le pidió al eunuco que le diera de comer puras verduras, ¿recuerdan? Dame 10 días para que tú veas la apariencia entre nosotros y los otros servidores que van a comer la comida del rey. Además, 10 es el % que Dios nos pide de todos nuestros ingresos. Es la 10ª parte. Y vean lo que dice Dios en Malaquías 3:10. Trae todos los diezmos al alfolí. La palabra diezmo habla de una 10ª parte, la mejor parte, la primera. Y luego dice, y hay alimento en mi casa. ¿Y qué dice allí? Y probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrevenga. ¿Qué dice Dios?
pruébame, dame el 10% de tu ganancia y yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en tu casa. ¿Quién da las riquezas, hermano? Las da Dios. ¿Y qué le damos a Dios? De lo recibido de su mano. Dios le dijo a la iglesia de Esmirna, 10 días vas a sufrir la prueba, la persecución. ¿Y qué Dios iba a probar? La fidelidad de la iglesia. Iba a probar su fidelidad. En Apocalipsis 2:9, en la parte B, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué Dios está diciendo? Voy a probar la fe de algunos, porque hay entre ustedes que se dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. ¿Y cuántos saben que hay gente que no es lo que dice ser? Y a causa de eso vienen las pruebas. Un dato más interesante es que cuando la iglesia primitiva sufrió persecución, fueron 10 emperadores romanos en un lapso de 250 años los que persiguieron a la iglesia primitiva después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos eruditos en la Biblia afirman que esos 10 días hace alusión a esos 10 emperadores que se levantaron. Yo creo Nerón, si usted ha leído sobre Nerón, fue el más terrible de ellos. Cada uno de ellos persiguieron la iglesia. Se dice que murieron alrededor de 5 millones de cristianos durante ese periodo de 250 años. Pero fíjese bien, eso no se compara con el siglo pasado, con el llamado la Santa Inquisición. Usted busque esto, hermanos. Vea cuántos creyentes murieron en la Santa Inquisición. Es más, se dice que hoy día los hermanos en Nigeria, República del Congo y en algunos países más del África, se cree que los cristianos que han muerto en estos últimos años duplican a los que murieron en la primera década de la iglesia primitiva. Y usted puede ver videos, sin duda, vean Facebook, hermanos, en YouTube, los cristianos en África los queman vivos, destruyen sus iglesias, los degollan. En pleno acto del servicio entran con armas y los matan. ¿Y sabe qué es lo sorprendente de todo eso? Que al día anterior vemos a los hermanos, a los que quedaron en la misma iglesia, dando testimonio de su fe y adorando a Dios. Pregunto, ¿qué les espera a todos aquellos que abrazaron la fe, que se mantuvieron fieles y firmes hasta el final? ¿Qué les espera? La corona de la vida. La Escritura dice en Mateo 10:22, en la Nueva Traducción Viviente, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿A quién Jesús le está dirigiendo estas palabras? Diga, a mí, a nosotros. Hay dos cosas específicas por las cuales vamos a sufrir persecución. Número uno, pasaremos por aflicciones a causa de lo que otros creen. Es decir, por las creencias del mundo que van en contra de nuestras creencias, a causa de eso padeceremos situaciones difíciles. Jesús le dijo a esta iglesia que hay algunos que se hacen pasar por judíos, pero no lo son, sino son sinagoga de Satanás.
Por causa de eso, ellos sufrirían persecución. Y la Escritura dice que la persecución y la tribulación comenzaría en casa. Mateo 10:34. Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Quién está hablando allí? Jesús. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y dígame, si no, desde el momento que te convertiste al Señor y comenzaste a dar testimonio de tu fe, inmediatamente se levantaron en contra tuya. Te comenzaron a cuestionar todo lo que estabas haciendo. Y si tú estás pasando por eso, hermano, ahora sí, bienvenido al Evangelio de la cruz. Porque quizás si tú te hubieras convertido en budista, no te dicen nada. Si te hubieras convertido al Islam, es más, hasta santero, hubieras metido ahí la muertita, le hubieras adorado y no te dicen nada. Unos hasta placosos se hacen llenos de cadenas, se meten a la plaza y no les dicen nada. Pero cuando te ven con una Biblia en tus manos, ven que asistes a la iglesia, te ven firme en los caminos de Dios, ya quitas todos tus ídolos, ahora dices: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, y yo le voy a seguir fiel y firme hasta el final. Desde ese momento se comienza la persecución en tu casa. Esa paz que Jesús vino a traer, hermanos, fue una paz en nuestro corazón, la paz entre los hombres y Dios. Pero esta paz al mundo no la entiende, no la busca, no le agrada. Es por eso que hay esa enemistad, esos pleitos, y hasta te desheredan, te corren. Los primeros que se levantan son los de tu casa, pero también todos aquellos que no están de acuerdo con nuestra fe, compañeros del trabajo, ahora se burlan de ti. Donde quiera que tú vayas, la gente se va a levantar contra tu fe. Pero tú, ¿qué debes de hacer? Debes de estar listo y permanecer fiel hasta el final. Lo segundo que se va a levantar en contra de nosotros son los asuntos gubernamentales. Aquí estoy hablando del gobierno. Porque cuando Jesús comenzó su ministerio, los primeros que se levantaron fue los opositores de la religión. Pero estos fueron en busca de sus líderes. Acudieron al César, a Herodes en aquel tiempo, a Pilato para crucificar a Jesús. Y eso es lo que sucede hoy día. Nuestros gobiernos están imponiendo ideologías en contra de nuestra fe y quieren establecer ideologías satánicas. Y lo vemos en los libros de texto. Hasta les están enseñando a hacer brujería en su casa. Y les dicen: tú agarra, prende una fogata en tu casa y comienza a balbucear. ¿Qué es eso? Además promueven ideologías de género. Promueven el aborto. Y cualquiera que se niegue y se levante en contra de esas ideologías y defiende su fe, los meten hasta la prisión porque se declaran defensores de los derechos humanos, que no es más que cuidar y proteger a ciertos grupos que son, fíjense, son minorías. ¿Pero qué quieren hacer? Establecer dominio, un control por medio del miedo, por medio de la opresión. Por eso Jesús les dice a los discípulos: tengan cuidado,
porque van a ser acusados en los tribunales. ¿Y cuánto pastor cristiano o creyente cristiano están en la cárcel por haberse opuesto a casar a personas del mismo género, del mismo sexo? Hay quien lo metieron a prisión porque se negó a hacerle un pastel a un matrimonio de hombres. Tú y yo debemos tener mucho discernimiento, hermanos, porque no todo lo que se dice es verdad. Usted sabe que el enemigo fabrica, falsifica evidencia con tal de destruir el testimonio y la integridad de muchos creyentes. Hay hermanos en la fe que están pasando por esos procesos, la prueba de la fe. ¿Y qué hace el diablo? Levanta falsas acusaciones. Ciertamente hay miembros de la iglesia que han cometido muchos errores, que se les ha hallado que han robado a la iglesia, que han cometido abusos dentro de la iglesia, pero otros no, otros no. ¿Qué es lo que podemos hacer tú y yo? Orar y pedirle a Dios discernimiento. Amén. Entonces, existen gobiernos que quieren oprimir, que quieren controlar, que se levantan en contra de la iglesia del Señor, mas el Señor nos dice, no temas, no desmayes porque yo estoy contigo. Jesús jamás va a gobernar por medio de la opresión, jamás va a sembrar el miedo. La Escritura dice que Él es príncipe de paz y Él reina con amor, Él reina con justicia. Por eso se están cerrando muchas iglesias en el mundo. Porque detrás de todo eso, ¿quién está? El enemigo. Y usted sabe que todo eso apunta a un gobierno mundial, a un orden mundial. Entonces, por causa de nuestra fe vamos a sufrir pruebas, vamos a sufrir tribulaciones y persecución. Pero también vendrá tribulaciones personales. Y aquí estoy hablando de aquellas que Dios permite que se levanten para trabajar tu yo interior, para formar en ti carácter. Dios quiere trabajar en nosotros para arrancar aquellas cosas que le estorban. Dios quiere afirmar nuestra fe. Entonces yo no sé lo que tú estás pasando, pero lo único que debes de hacer es permanece fiel. Ese es el mandamiento, mantente fiel hasta la muerte. Si viene una crisis familiar a tu vida, mantente fiel. Si hay una crisis en tu matrimonio, mantente fiel. Si hay una crisis con tus hijos, mantente fiel. Inclusive si hay una crisis emocional en nuestra vida, porque se levanta la ansiedad, le da lugar a la tristeza a la depresión. ¿Qué debes de hacer? Mantente fiel. Tristemente, mucha gente cuando viene la prueba o la tribulación en su vida, comienzan a pelear contra Dios y se apartan de Él y buscan otras cosas. Pero el apóstol Pablo dijo, nosotros no somos de los que retrocedemos. Dile al que tienes a un lado, no retrocedas, permanece fiel. Seguido, hermanos, muy seguido, estamos viendo gente, sobre todo a los jóvenes, que se están apartando de los caminos del Señor. Hace unos días yo tenía el deseo de ver una familia que ya tiene muchos años que se alejaron del Señor. Y ándele que a la esposa de este hermano, pues me la encontré en la plaza Centro Sur y la regresé a su casa. Y yo recuerdo haberle dicho, ¿dónde se congregan? No, ya tenemos mucho, que estamos bien fríos, dice, no nos congregamos. Dije, yo la verdad, tiempo atrás he querido ver mucho a tu familia. ¿Cómo están?
No, pues es que mi hijo no quiere, es que mi hija está muy rebelde, es que mi esposo le va mal, es que yo trabajo todos los domingos y no puedo. Yo recuerdo que justo cuando la dejé afuera de su casa, el Señor me permitió ver a toda la familia, se estaban despidiendo en un domingo por la tarde, como que había reunión. Vi a toda la familia, hermanos. Nada más saludé a algunos. Dios me dio esa gracia de algo que yo quería yo verlos, que llevaba alrededor de 5 años sin verlos. Le dije, no te dejes de congregar. Este es el tiempo, hermano, escuchen bien, de afirmarnos más en la fe. Amén. Tenemos que afirmarnos en la fe, porque no podemos decir, a mí no me va a pasar. Yo nunca me voy a apartar. Y al rato puede que estés igual. ¿Usted recuerda aquella mujer de flujo de sangre? Yo puedo imaginar a esta mujer viendo como su única esperanza a Jesucristo para recibir su sanidad, pero había una multitud. Esta mujer ya había gastado todo, pero llegó, yo creo, hasta arrastrándose. Ella dijo en su corazón, si solo toco el borde de su manto, seré sana. Y yo estoy seguro que ella tuvo que arrastrarse en medio de la multitud hasta tocar el manto. ¿Y Jesús qué hizo? La sanó, la levantó y salvó su vida. Hermanos, si es necesario arrastrarnos para tocar ese borde, debemos de hacerlo. Jesús dijo, hay una promesa en Salmos 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. No te apartes, hermano, ni a derecha ni a izquierda, mantente fiel. Antes en nuestra vida pasada, ¿a poco no había un vacío en nosotros? Las cosas de este mundo jamás pudieron llenar ese vacío. Jesucristo es el único que puede llenar ese vacío. Porque quizás muchos hombres se disfrazan y pueden llegar a decir, yo estoy contento con lo que tengo. Yo soy feliz con lo que estoy haciendo. Me siento orgulloso de quien soy. Pero en realidad, en lo muy profundo de su corazón, se dan cuenta que están vacíos. Y el único que puede llenar ese vacío en tu corazón se llama Jesús. No hay otro. No hay nada mejor que Jesús. Por eso debemos mantenernos fieles hasta la muerte, porque hay una corona de vida y esa corona está preservada para todos aquellos que llegan hasta el final. Si tu situación está difícil en tu hogar, persevera. Si tu economía en tu vida está difícil, persevera. Si la situación en nuestro país es difícil, si nuestro gobierno gobierna mal, ¿cuántos saben que las cosas van a empeorar? ¿Y qué hay detrás de todo eso? Hay maldad. La delincuencia en nuestra colonia va a empeorar. La economía va a empeorar. El clima empeora. La calidad del aire empeora. El estilo de vida. Los años de vida se reducen. Dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Lucas 12:42, y el Señor les dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así.
La promesa es: bienaventurado aquel que haya sido fiel. Fiel en los asuntos que Dios le encomendó. Bienaventurado aquel que haya sido hallado buscando hacer la voluntad de Dios. Porque recordemos que fuimos llamados a ser siervos. Y el siervo no deja de ser siervo. Además, Dios nos ha hecho mayordomos, administradores de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Él puso dones, talentos, y debemos administrarlos para la gloria de Dios. Pero también nos demanda ser administradores de nuestro hogar, administradores de nuestros asuntos familiares. Dios nos llama a ser administradores, pero debemos ser fieles. Y ahí en Apocalipsis 2:10, volviendo a la iglesia de Esmirna, Jesús les dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. Y en la parte C dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si te mantienes fiel, aunque seas llevado a prisión, aunque te amenacen de muerte, si te permaneces fiel, aun cuando la cosa se ponga muy difícil, aun cuando te obliguen a negar tu fe, a negar a Jesucristo, si te mantienes firme y fiel, yo te daré esta corona. Hermanos, a eso nos llamó Dios, a permanecer fieles, aunque las cosas no marchen bien. Es necesario hacer lo que Dios ha pedido que hagamos. La palabra fiel viene del griego pistos, que significa mantente confiable. Dios quiere que seamos fieles en la asignación que Él nos ha encomendado, fieles a los dones y talentos, confiables en su palabra, confiables en la predicación del Evangelio. En 2 de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, al joven pastor, y le dijo en 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo debemos ser? Fieles e idóneos. Que seamos dignos de confianza y que seamos íntegros en todas las cosas que hacemos, íntegros en lo público, pero también en lo secreto, íntegros en la iglesia, pero también en el trabajo, íntegros en las cosas de Dios, sin excusas, sin tener nada que el mundo nos señale. Que estos hombres idóneos sean los que prediquen el Evangelio, que no tengan cola que les pisen. Hace unos días ahí me dio mucha tristeza, ahí en el Facebook, aquí en la colonia, en la página de la colonia, apareció una publicación donde estaban señalando a un hombre de fraudulento, lo señalaban de ratero, lo señalaban de que no es cumplido, que él es mal hecho, lo señalaban de que él y todos sus empleados son pésimos. Y resulta que ese señalado era un pastor de una iglesia aquí vecina, no voy a decir cuál. Un pastor con el cual hicimos campañas evangelísticas. Y yo le dije a mi esposa, le digo, no hay que irnos a la primera, porque usted sabe que ahí en el Facebook pues todo el mundo es juez. Y todos somos lo peor de lo peor. Pero hay dos versiones, ¿verdad? Yo le dije, no, algo no cuadra aquí. Pero me metí a los comentarios, hermano, y híjole. No, sí, yo también me trabajó el Señor. Y tienen una iglesia y sus hijos son cristianos. Y otro, no, a mí también me robó. ¿Qué hace uno ahí, hermano? Ahora sí que estaría uno demasiado ciego para no ver, ¿verdad?, la realidad. Y me dio mucha tristeza porque eres un pastor de una congregación.
Pablo le dijo a Timoteo que sean fieles e idóneos, sin excusas, sin que el mundo te señale de algo. Debemos mantenernos fieles, hermanos. Si estás pasando por tribulaciones, mantente fiel. Fiel aun cuando recibas una mala noticia de parte del doctor. Fiel cuando veas tu cuenta vacía, pero también cuando la veas llena, porque muchos comienzan a prosperar en su trabajo y se apartan de Dios. Debemos mantenernos fieles aún en el trato de Dios a nuestra vida. Dios tiene una corona de vida para ti. Pero solo aquellos que se mantienen fieles y firmes y vencieren las pruebas, estos recibirán esta corona. Entonces esta corona no es para todos. Jesús dijo en Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Vended todo lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué es lo que Jesús nos está pidiendo? ¿Que nos deshagamos de todo lo que tenemos? ¿Que vendamos nuestra casa, nuestros coches y lo demos a los pobres? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Nuestro corazón, hermanos. Todo nuestro corazón. Porque si nuestro corazón está puesta en las cosas de Dios, no me voy a afanar buscando las cosas de este mundo. Y la Escritura dice, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Yo pregunto, ¿qué es lo que ocupa tu corazón? ¿Qué es lo que te tiene distraído en que no te ocupes más por las cosas de Dios? Porque si estás más enfocado en tus ganancias propias, en tus ganancias egoístas, eso solo satisface el ego, el interior. Porque muchas veces todo lo que hacemos, hermanos, y debemos preguntarnos, ¿cuánto de lo que yo estoy haciendo en mi vida diaria, cuánto realmente glorifica a Dios? Y si no glorifica a Dios, estoy alimentando mi ego. Recordemos, hermanos, que Jesús vino a buscar siervos fieles, siervos que se encuentren siendo confiables. Dios quiere usarnos para su gloria, Dios quiere usarte, Dios te ha escogido, Él te apartó, Él fijó y puso su mirada en ti para usarte. Pero hay que aceptar el llamado, y el llamado es a que permanezcamos fieles aún en tiempos difíciles. Jesús les dijo a sus discípulos, vendan todas sus posesiones. Eso se refiere a todo aquello que está ocupando tu corazón, deshazte de él. Y la Escritura dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso hay tantas guerras. ¿Por qué hay tantas invasiones? ¿Por qué hay tantas guerras y tantos conflictos? ¿Qué hay detrás de todo eso? La codicia. ¿Y cuántos saben que las guerras lo único que financian son cantidades enormes de dinero? ¿Qué hay detrás de todos aquellos gobernantes corruptos que compran votos? ¿Qué hay detrás de todos aquellos que matan a la gente? ¿Por qué lo hacen? Aquellos que venden droga, ¿por qué lo hacen? Todo es por amor al dinero. Por eso la gente es egoísta, solo busca obtener bienes, pero viven atrapados en la ansiedad, en la angustia, porque no están bien enfocados en lo que tienen y terminan perdiéndolo todo. Por codiciar otras cosas, no disfrutan lo que se tiene. Pero ¿cuál es nuestra mayor propiedad, hermano? ¿Cuál es nuestra mejor herencia para nosotros? Es Jesucristo.
Pero tristemente muchos se están desviando, muchos pastores inclusive se están desviando por el amor al dinero. El problema no es el dinero, amén. No está mal que tú quieras prosperar. No está mal que tú te esfuerces por obtener cosas materiales. No hay ningún problema eso. Pero las motivaciones sí. Las motivaciones del corazón sí. Si es por algo egoísta, ahí estás mal. ¿Qué necesitamos para mantenernos fieles? Número 1, morir a los deseos de la carne. Jesús habló a la iglesia de Esmirna, y la palabra Esmirna significa mirra, y mirra era un aceite usado para ungir. ¿Recuerdan qué fue lo que le regalaron los sabios de Oriente a Jesús cuando nació? Incienso, oro y mirra. La mirra, esto apuntaba a un perfume que utilizaban para embalsamar cuerpos. Ya estaban anunciando su muerte, ¿sí? Esta iglesia del Señor se encontraba en Esmirna, pero escuchen bien, era una iglesia que estaba derramando perfume delante de Dios. Era el mejor aroma, porque estaba muerta al yo, estaba muerta a su carne, a su ego, estaba muerta a sus deseos, y Cristo vivía en ellos. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos conocen a gente que tiene problemas económicos y eso no les afecta? Hay gente que tiene escasez y eso no les afecta. Hay gente que tiene una enfermedad y eso no les afecta. Yo recuerdo en misiones haber visitado muchos hermanos con una pobreza extrema, pero eso no les afectaba ni en lo más mínimo su estado de ánimo. ¿Por qué no les afecta? Porque ellos ya murieron a su yo. Hay quienes les afecta más lo que dicen de ellos, lo que dice la gente, eso les afecta más. Todavía no mueren a su yo. Todas las necesidades en tu vida, solo Cristo las puede satisfacer, amén. Número 2, hacer boa. ¿Cuántos han escuchado esa palabra, boa? Biblia, oración y ayuno. Si tú quieres mantenerte fiel y firme hasta el final, tienes que orar. Tienes que leer la palabra de Dios. Debemos tener una relación íntima con Dios. Y si estás batallando en un pecado en tu vida que no puedes superar, ayuna. Yo en lo personal en ocasiones ayuno para que ustedes reciban la palabra. Pero tristemente la iglesia del Señor hoy día no ayuna, no ora, no lee su Biblia, no hace boa. Y es como una iglesia contemporánea, ¿verdad? Que solo vive de un servicio del domingo, solo vive de un devocional de vez en cuando, pero no de una relación íntima con el Señor. Hay mucha comodidad, por eso Dios permite la tribulación. Y déjame decirte, hermano, cada que la iglesia del Señor está cómoda, o tú en tu vida estés cómodo, el Señor va a levantar un látigo llamado Saulo, ¿recuerda? Cuando la iglesia primitiva estaba cómoda, ¿qué levantó Dios? A Saulo y comenzó a perseguir la iglesia. Y número 3, finalmente, no dejes de congregarte. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Hay gente que no se congrega como debería congregarse. Recordemos que la iglesia es la reunión de los santos de Dios. La iglesia
representa el reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y cuando nos reunimos, oramos unos por otros, oramos por las familias, oramos por las necesidades, nos edificamos unos a otros, nos exhortamos, nos ayudamos, somos fortalecidos para cumplir este mandamiento. Por eso es vital, hermano, si tú quieres permanecer fiel hasta la muerte, no dejes de congregarte como deberías congregarte. Porque a veces decimos, o la gente viene a la iglesia solo cuando lo siente. Si tiene el deseo, vienes. Y si no tienes ganas, no vienes. Pero muchas de las cosas que Dios nos pide, nos las va a mandar aunque no las sintamos hacer. La fe, hermanos, no es una emoción, la fe es una convicción que sale del corazón. Y yo me congrego porque tengo fe en el Señor. Yo le pregunto, ¿cuántas cosas que nuestros padres terrenales nos mandaban a hacer y tú las tenías que hacer teniendo o no teniendo ganas? Tenías que hacerlas y las hacías, ¿por qué? Porque ¿cómo te iba, verdad? Pero ¿cómo respondemos a Dios, hermano? ¿Cómo le estás respondiendo a Dios? Perdemos nuestra reverencia a Dios, hermanos. Perdemos el desenfoque del temor de Dios. Pero si decimos que Dios es nuestro Dios, debemos permitir que Él gobierne nuestras vidas. Amén. Quiero terminar leyéndoles una historia. Se dice que en la era de los 40 de la Segunda Guerra Mundial, el nazismo con Hitler, ellos comenzaron a conquistar países en Europa. En un momento dado, el nazismo se levantó contra la iglesia. Pastores dejaron de predicar el evangelio, comenzaron a congraciarse con los nazis, cerraron iglesias, pero en medio de todo eso se levantó una iglesia con un joven pastor. Este pastor se llamaba Dietrich, usted lo puede buscar en internet, no ubico bien el apellido. Y este pastor, él dijo, yo no voy a cerrar la iglesia. Él se propuso a seguir predicando la palabra del Señor. Recibió amenazas, llegaban los nazis, por orden de Hitler, a cerrarle la iglesia. Pero él nuevamente volvió a abrirla. No se detuvo en seguir predicando el evangelio. A pocos días antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, fue llevado a prisión. Él en ese momento, dice la historia, que tuvo la oportunidad de escaparse a otro país, pero no lo hizo. Y en prisión siguió escribiendo mensajes a su iglesia. A pocos días antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, él fue ejecutado en un campo de concentración por orden del Führer, Hitler. Y dice la historia que un médico que presenció su último momento, él relató que vio a un hombre arrodillarse y orar con una profunda serenidad antes de ser ejecutado. La confianza de este pastor no estaba en la liberación terrenal. Su confianza y su libertad, él ya la tenía en Cristo Jesús. A la iglesia de Esmirna, Jesús le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo, Jesús, yo mismo te daré la corona de la vida. Ese pastor alemán pudo haber escogido la comodidad como los otros pastores.
Pudo haber guardado silencio, estar en paz con sus gobiernos, pero él se rehusó a eso. La iglesia de Esmirna recibió la promesa de una corona y este hombre recibió la promesa misma dada por el Señor Jesucristo. Este hombre entendió algo que al igual la iglesia de Esmirna lo entendió, y es que hay cosas mejores y más importantes que la aceptación, más importantes que la vida misma, la fidelidad a Jesucristo. Y cuando este hombre caminó hacia su ejecución, los soldados creyeron que le estaban terminando con su historia, pero en realidad su historia estaba iniciando. Él no estaba entrando a la sala de su final, más bien él estaba entrando a la presencia de Dios, a quien él había servido toda su vida. La iglesia de Esmirna nos recuerda que el éxito del creyente no se mide por lo que posee, o por cuántos años le siguió al Señor, o por cuánta influencia tuvo en el mundo. Se mide por una sola cosa: sé fiel hasta la muerte. Y cuando estemos delante de la presencia de Dios, el mejor regalo que podríamos recibir, o las mejores palabras que podríamos tú y yo escuchar, Mateo 25, 21, y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Incline sus rostros. Amado Dios y buen Padre, póngase de pie y levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero ser fiel hasta el final. Señor, yo quiero permanecer fiel a ti. Señor, aún en medio de las pruebas, lo que tú permitas que se levante, aún en medio de la persecución, te necesitamos. Queremos mantenernos fieles y firmes a ti. Señor, queremos alcanzar esta promesa. Yo quiero alcanzarla, Señor. Por eso me he dispuesto, Señor, a morir a mis deseos, a las cosas que me atrapan, a mi ego. Estoy dispuesto, Señor, a sacrificar esta carne. Y si es posible no darle de comer, hacerlo. Si es posible arrastrar este cuerpo, yo quiero hacerlo, Señor. Señor, yo quiero ser como un perfume que suba delante de tu presencia. Estoy dispuesto, Señor, a mantenerme fiel y firme en la oración, en la lectura de tu palabra, pero también ser fiel a mi iglesia local, a no dejar de congregarme, a retener este compromiso, porque es contigo primeramente, donde tú me hablas, donde tú me exhortas, donde encuentro, Señor, más de tu presencia. Señor, yo quiero ser fiel hasta el final, así como lo cantábamos. Amarte, permanecer fieles, no importa lo que sobrevenga, Señor. Queremos ser fieles a ti. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque vemos tu mano poderosa, porque tú nos sustentas, porque obras a favor de cada uno de nosotros, porque nos levantas, porque nos ayudas, porque tú eres nuestra mayor y mejor herencia. Eres tú, Señor. Me rindo a ti, dile a él: Señor, rindo todo lo que soy. Me entrego a ti. Te entrego mi corazón, Señor. Sé el dueño de mi vida.
Tú eres lo mejor, Señor, que puedo yo tener. Tú eres mi porción desde ahora y para siempre. Tú eres mi ayudador, tú eres mi todo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por estar con tu iglesia. Gracias, Señor, por ayudarnos. Gracias, Señor, porque estás aquí. Te amamos, Señor. Dile al Señor, te amo, Jesús. Con todo mi corazón, te amo. Tú eres mi Dios y mi Señor. Y toda la gloria, Señor, es para ti. Te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde.